Nuevamente nos encontramos ante una historia que, si bien podría tener una explicación lógica, siempre es mejor envolverla en el misterio, debido a que eso la hace mucho más interesante, aunque tal vez la historia que contaremos hoy debe tener algo de sobrenatural, debido a que nos deja en claro la forma en la que es posible mover voluntades y lograr grandes cosas. Nos encontramos ante la biografía de un personaje que ha sido objeto de distintas leyendas y teorías, un personaje que parece en medio de una historia dolorosa e impactante, la historia de un pueblo que sufrió los ataques del gobierno y se mantuvo firme. Vamos a contar la historia de la Santa de Cabora. De origen sinaloense y nacida el 15 de octubre de 1873, su padre fue un hacendado con propiedades en Sinaloa y Sonora, el cual negó inicialmente a la niña como su hija, mientras que su madre era de origen indígena y parte de la servidumbre de la casa paterna. Le dieron el nombre de Teresa y con afecto la llamaban la niña Teresita. Fue hasta los 12 años que su padre la llevó consigo a la hacienda de Cabora. Ya con 14 años de edad sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Fue víctima de ataques epilépticos y un día simplemente entró en estado de catalepsia. Muchos creyeron que había perdido la vida. La cuestión era que su cuerpo no sufría ninguna alteración demasiado grave, de manera que no le dieron sepultura al momento. Durante su velorio sucedió que Teresita despertó, asombrando a los presentes. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Le preguntaron lo que le había sucedido y contestó que había estado en comunicación con Dios y con el Espíritu Santo. Se veía tan convencida que todos le creyeron, de manera que aquello fue considerado un milagro. Después comenzó a decir que traía noticias del más allá y que era capaz de sanar dolores y enfermedades. Decían que sanaba colocando las manos sobre las personas afligidas. Al momento, las enfermedades y las dolencias desaparecían. No pasó mucho para que se formara un culto en torno a su persona y comenzaran a decir que se trataba de una santa, Santa Teresita de Cabora, le llamaban. Frecuentemente transmitía mensajes que, según ella, le eran dictados por Dios. Buscaba compartir ese sentimiento de espiritualismo con quienes se le acercaban o buscaban consuelo en sus palabras. La cuestión es que Teresa comenzó a llamar la atención al momento de hablar de temas como la desigualdad y la injusticia, lo mismo que de la libertad de los oprimidos. Durante 1891 sucedió que varias personas armadas de Tomochic se presentaron ante ella, jurando que la protegerían con su vida, debido a que sus discursos habían incomodado a gente del gobierno. Las autoridades intentaron evitarlo y los hombres de Tomochic les hicieron frente, acabando con un jefe de patrulla. Lo anterior sucedió en el mes de diciembre de ese mismo año, mientras que para enero de 1892 ya se hablaba de una confrontación mayor en la que el gobierno buscaría desquitarse, siendo uno de los motivos de los sucesos de Tomochic, una historia que pudo ser silenciada y de la que ya hemos hablado en otro video. Durante ese mismo año de 1892, varias comunidades indígenas se opondrían al gobierno
y algunas de ellas gritarían «¡Vivas a la Santa de Cabora!». Fue que Teresa se enteró de aquellas luchas en su nombre y no pudo hacer otra cosa que lamentarlo, debido a que yaquis y mayos habían tomado la determinación de proteger sus ideales y terminaron de la peor manera posible. Llegó el año de 1895 y Teresa no cesó en su empeño, de manera que inició con la publicación de un periódico de oposición al gobierno de Porfirio Díaz, donde además se mezclaba la cuestión política y social con el aspecto espiritual, y para el año siguiente varias personas pertenecientes a comunidades indígenas tomaron una aduana buscando apoderarse de armamento y dinero. Desde luego que su grito de batalla fue «¡Viva Santa Teresita y viva la libertad!». Lamentablemente, las autoridades mexicanas y estadounidenses se ocuparon de frenarlos. Debido a la posición social de su padre, el gobierno nunca atentó contra ella, mas fue exiliada. Se estableció en Arizona, siendo patrona de los indígenas que habían migrado, mientras que la prensa norteamericana se hizo cargo de difundir información sobre sus poderes curativos y otros milagros que había llevado a cabo. Viviría hasta el año de 1906. La Niña Santa, se decía, obraba todo tipo de milagros, era capaz de curar las peores enfermedades y siempre agradecía a Dios. Nos parece muy interesante que haya aparecido en una época de gran inestabilidad social, sobre todo porque muchos han llegado a decir que nunca existió y su leyenda fue creada por el propio gobierno, esperando desviar la atención de sus campañas contra los yaquis y mayos, mientras que fueron estas comunidades las que se ocuparon de crear el culto y la veneración hacia este misterioso personaje que, como tantos otros, vale la pena conocer. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.